caso. Y como verán, cada vez que abran su Blender, va a aparecer esta imagen, ¿sí? Otro dibujito a lo mejor, pero esta pantallita de bienvenida. Es una ventana, ¿sí? Que se abre cada vez que abrimos nuestro Blender. ¿Mm? Ahora bien, no vamos a trabajar con esta pantalla, así que haciendo clic por fuera de esta ventanita, ¿sí? Se deshabilita. Aparece el cubo que viene por defecto en nuestro Blender. Antes de empezar a trabajar en forma directa sobre el cubo, vamos a ver algunas cosas que podemos modificar de nuestro... ¿Mm? Para eso nos vamos a donde dice File, ¿sí? Esperen un segundito que antes voy a poner acá las Screencast Keys. Así ustedes acá van a poder observar las teclas que yo aprieto cada vez que realizo algún tipo de operación. Bien, entonces vamos donde dice File, Archivo, ¿sí? Y buscamos en Preferencias de usuario, User Preferences. Y nos va a aparecer otra ventana. Acá me aparece en Add, ¿sí? Acá hay toda una serie de plugins o add-ons, ¿sí? Agregados, creados por el equipo que trabaja para desarrollar Blender, por varios usuarios que también crean plugins, ¿sí? Hay diferentes plugins. Algunos aparecen activados, como ven acá, ¿sí? Y otros desactivados, no están marcados con la palomita esta. Entonces, nosotros vamos a marcar aquellos que necesitamos. Por defecto yo lo dejo prácticamente como está. En algún caso, en otra versión, yo tengo el Avastar, que también es un plugin, un add-on, que en esa versión lo tengo siempre activado. A veces, en esta versión, bueno, tengo los que vienen por defecto activados, ¿sí? A ver, por ejemplo, ¿dónde está? Vamos a buscar acá a través del buscador, ponemos Loop Tools. Por ejemplo, si yo lo activo, ¿sí? Y quiero que siempre permanezca, ¿sí? Voy a ponerle Save User Settings, voy a hacerle clic aquí, ¿sí? Si quiero que solamente esta herramienta, este plugin, esté activado en esta sesión, le hago clic aquí, en esta cajita, y simplemente cierro las preferencias de usuario, pero durante esta sesión va a permanecer activado. Que yo cierre el Blender, perdón, una vez que yo cierre el Blender y lo vuelva a abrir, ya esta herramienta no va a estar activada. Bueno, ahora lo voy a desactivar. Si vamos acá a esta primera pestañita, interfase, a ver, tenemos, bueno, muchas cosas. A ver si hay algo
interesante, no, no mucho. Vamos a la de edición, que me parece que es más interesante. Acá tenemos la parte donde podemos configurar las formas de, o la cantidad y la forma de deshacer. Cuando apretamos control Z para deshacer una operación determinada. Por defecto, los pasos para deshacer son 32. O sea, podemos deshacer una acción determinada hasta 32 veces. Correcto. Podemos incrementarlo, ¿sí? Podemos incrementarlo, ¿sí? Muchísimo más, ¿sí? Pero esto va a ser que nuestro programa se ponga más lento porque requiere mayor cantidad de memoria. Entonces lo vamos a dejar como viene por defecto, ¿sí? O incluso la gente mucho más experimentada le puede poner menos pasos, ¿sí? Nosotros lo vamos a dejar como viene por defecto en 36. Si necesitan un poquito más, pueden darle un poco más, pero no demasiado. Bien. Vamos a dejarlo ahí. Después, bueno, hay muchas más cosas, pero ya lo iremos viendo. En Input, ustedes saben que Blender tiene una forma de trabajo especial, diferente en algunos aspectos a otros programas de edición 3D. Hay gente que se adapta a la modalidad de trabajo en Blender y hay gente que no. Hay gente que viene de otros programas de edición 3D, como puede ser Maya o 3D Max. Y por lo tanto, necesitan que la modalidad de trabajo, los atajos de teclado, por ejemplo, sean similares a los de Maya o a los de 3D Max. Eso lo pueden cambiar desde acá. Pueden elegir la modalidad de trabajo de 3D Max o de Maya, ¿sí? Yo lo dejo como viene por defecto. Para los que están aprendiendo es conveniente dejarlo por defecto como está, ¿sí? Porque si no van a ser diferentes los atajos de teclado que yo les voy a enseñar a los que ustedes después van a tener. También hay gente que acepta la modalidad de selección con el botón derecho del mouse. En Blender, a diferencia de otros programas, hacemos la selección de vértices, de caras, de aristas, con el botón derecho del mouse. Y en todos los otros programas, en cualquiera que sea, siempre la selección se hace con botón izquierdo. Entonces, hay gente que prefiere activar de modo tal, left, de modo tal de hacer la selección botón izquierdo. En mi caso particular, yo lo dejo en botón derecho. Bien, ¿qué más? Bueno, acá hay diferentes cosas, pero no nos vamos a meter mucho en eso. El add-ons, plugins, ya lo vimos. Los temas. La interfase de Blender viene con estos colores grises, estas tonalidades de gris, y también, si se fijan, la selección, el objeto que está seleccionado, en este caso el cubo, aparece con un contorno medio anaranjado,
¿sí? Que indica que está seleccionado ese contorno, el objeto. ¿Mm? Pero podemos modificar el aspecto, ¿sí? La coloración, básicamente, de Oralina. Podemos modificar entonces, les decía, la coloración, los colores, la interfaz. Acá en tema, donde dice presets, esto es lo que viene ya por defecto. Pero si hacemos clic ahí, podemos elegir el modo propio 3D Max, la coloración, digo, los atajos de teclado, en este caso, solamente estamos cambiando la color, ¿sí? Fíjense que cada tema va a tener una coloración diferente para el tipo de selección. El contorno, en este caso, se puso. Podemos elegir la interfase propia de, no sé, de Blender, de ese Blender, ¿sí? ¿Qué es esto? Cualquier otra de estas combinaciones de colores, ¿sí? La que nos resulte más placentera, más atractiva. De acá vamos a ir cambiando, ¿sí? Muchas posibilidades para la color de la interfase. Aquí vamos a ver qué más hay. Bueno, tienen muchas posibilidades. Para no confundirnos en la clase, que todos más o menos manejemos los mismos en la clase, al menos nos conviene tener el tema por defecto. Entonces, donde dice Reset to, y vuelve a acá también tenemos la posibilidad esos colores, pero acá si no les conviene hacer un poco de lío. Esto se lo dejamos a los muy experimentados. Bueno, acá hay diferentes cosas que no vamos a trabajar ahora con ellas y finalmente, me olvidé de otra cosa. En System podemos cambiar el idioma. Dice International, le hacemos clic y aparece el lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje por defecto? El inglés. El lenguaje por defecto es el lenguaje nosotros en nuestro, ¿sí? Según como nuestro es con, a ver, sí, sí. Minimizar. Yo prefiero trabajar en inglés. Además, la mayor parte de los manuales
o de los videos, uno los ve en inglés. Durante un tiempo en las clases en español, pero después hay que saber bien la equivalencia que existe en cuanto a la traducción. Daba lugar a cierta confusión. Además, si ustedes se fijan acá, está el español de España, que a lo mejor en algunos casos cambia. Y después hay también un problemita, que es cuando trabajamos en España y apretamos la E o ponemos acentos en los nombres de los objetos, después no los sube a Second Life. Entonces yo prefiero trabajar en inglés, pero ustedes pueden optar, sí, ponerlo en español. Pero les decía, el lenguaje por defecto es el que viene en nuestro teclado. Entonces, simplemente no es necesario acá elegir esto. Si nuestro teclado está configurado en español, le damos acá a interfase y ya cambió al español, ¿sí? Podemos darle acá descripciones y también las descripciones que nos van apareciendo van a estar en español. Los nuevos datos, por ejemplo, si yo pongo el mouse sobre algún elemento, me va a aparecer un menú que me indica para qué usar ese elemento. Y va a estar en español también. Si quiero que permanezca siempre en español, le doy a guardar preferencias de usuario. Si solo me interesa mantener el español en esta sesión, simplemente cierro, guardar preferencias de usuario, cierro preferencias de usuario, digo la ventana, y ya lo tengo en español, al menos para esta sesión, ¿sí? Ustedes pónganlo como quieran. Bien. Yo prefiero ponerlo en inglés. No sé ustedes qué prefieren. El sistema. Vamos a desactivar esto. Así ya me aparece en... Bien. Perfecto, pero te podés manejar más o menos, podés seguir la clase de todas maneras. Cualquier duda, me preguntás, ¿sí? Si te aparece algo como muy diferente. Bien, entonces vimos ya cómo ir configurando algunos aspectos. Me parece que me había... Sí, me parece, a ver, me salté una cosa. A ver qué era. Sí, para aquellos que tienen... a ver, ¿dónde estaba? Acá. Para aquellos que tienen laptop o tienen notebook, no tienen una PC de mesa, de escritorio, no van a contar con el teclado numérico, ¿sí? Y por lo tanto lo pueden simular desde acá. En Input, donde dice Emulate Numpad, tienen que hacerle clic ahí y van a poder utilizar los números del teclado alfanumérico como si fuera un teclado numérico, ¿sí? Bien, no es mi caso, entonces, pero para aquellos que lo necesitan. Bien, cierro. Perfecto. Y vemos entonces nuestra pantalla, ¿sí? De Blender, que tenemos acá una barra, ¿sí? Una barra de herramientas. Vamos a trabajar más con esta barra en otro momento, ¿sí? La próxima.
clase, y porque está oculto, ¿sí? Tenemos una barra de herramientas a la vista, y acá hay otra barra de transformaciones, de propiedades, que está oculta. Para activarla, para poder verla, apretamos la tecla N, ¿sí? N, la tecla N, y se va a poder visualizar. Podemos subir, ¿sí? Es la barra de transformaciones, básicamente, que nos indica, por ejemplo, acá la posición en que se encuentra nuestro cubo, ¿sí? Justamente en el centro del cruce de los tres ejes, por eso dice 0 en cada uno de ellos. El grado de rotación también es 0, la escala es 1 en cada uno de esos ejes, y la dimensión del objeto en X mide 2 unidades de Blender, en Y mide 2 y en Z 2 unidades de Blender. Bueno, y tenemos varias cosas para realizar con esta barra de transformación, ¿sí? Entonces, esta barra la podemos visualizar o esconder, siempre apretando la tecla N. Con N la hacemos ver, la hacemos visible, o la escondemos, ¿sí? Al mismo tiempo tenemos esta otra barra, que es la barra de herramientas, tools. Y vemos que tiene diferentes pestañitas. Cada pestaña va a tener un uso determinado. Por ejemplo, acá, bueno, muchas cosas. Por ejemplo, para suavizar la malla. Acá podemos ir agregando diferentes mallas, diferentes geometrías. Bien, acá esto ahora no nos vamos a meter, pero vemos que tenemos diferentes pestañas, ¿sí? Y también la podemos ocultar. La ocultamos apretando la tecla T. Con T la hacemos visible o invisible, ¿sí? Depende de lo que necesitemos. Muchas veces para trabajar más cómodo, con un mayor espacio, ocultamos ambas barras. Pero cuando la necesitamos, apretamos T y nos vuelve a aparecer. Lo mismo con esta otra, apretando E. ¿Hasta acá todo bien? ¿Hay dudas? A ver, caminante, ahí te lo pego. No sé si ya entraste. Ay, no sé si entra. A ver. Ahí. Bien. Perfecto. Bien. Eh, Perfecto. Bien. Vamos a poner... Y vamos a ver cómo desplazar. ¿Sí? Para hacer... ¿Sí? Para poder visualizar de ser o visualizar. Simplemente nuestra ruta para un lado, ¿sí? Hacemos la ruta de... También apretando en el teclado, ¿no?
el signo más, signo menos, lo vamos, ¿sí? Hay diferentes opciones para hacer zoom. Con el signo, apretando el signo más, el signo menos, o con la ruedita también podemos girando la rueda de y podemos hacer lo mismo apretando la tecla control. Ay, perdón. Un segundo que quiero más Santiago. Esto está. Bueno, entonces, apretando control y apretando la rueda del mouse, ¿sí? Y moviendo nuestro mouse, podemos hacer zoom. Un poco como más control, ¿sí? Tengo apretada la tecla control y muevo el mouse, pero manteniendo apretada la rueda del mouse también. Entonces, repasando la rueda del mouse, ¿sí? Para un lado, para el otro, para hacer zoom, también con el signo o con el signo menos, ¿sí? El teclado numérico, y también manteniendo apretado con y manteniendo apretada la rueda del mouse, muevo el mouse y hago zoom. Bien. Otra de las formas para chequear el objeto, yo puedo apretar la rueda del mouse y mover el mouse, ¿sí? Para examinar mi objeto desde todos lados, ¿sí? Voy a acercar un poco, ¿no? Aprieto la rueda del mouse y muevo el mouse, el ratón, para un lado, para el otro, ¿sí? Vayan haciéndolo, mantienen apretada la rueda del mouse y mueven el mouse. Entonces pueden examinar el objeto y las transformaciones que le hayan hecho a ese objeto. Manteniendo apretada la rueda del mouse. Esa exploración del objeto, y fíjense que yo puedo ir rotando el objeto. Otra forma de exploración es manteniendo apretada la tecla Shift, ¿sí? Y la rueda del mouse. Manteniendo los dos apretados, yo puedo mover, desplazar la escena a un lado, al otro, arriba, abajo. Lo que no puedo hacer en este caso es rotación, ¿sí? Entonces, si aprieto la rueda del mouse solamente, puedo mover la escena, ¿sí? En diferentes posiciones, con rotaciones del objeto y de la escena. Y si si mantengo apretado Shift y la rueda del mouse, solamente el movimiento de la escena va a ser hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, en diagonal, ¿sí? Pero no va a haber rotación. Perfecto. Bien. También podemos limitar el movimiento
en un sentido vertical. Aprieto Shift, muevo la rueda del ratón, la hago girar, y el desplazamiento va a ser hacia arriba y hacia abajo. O sea, mantengo apretado Shift y muevo el ratón. ¿Mm? El ratón, la ruedita del mouse, perdón. Y puedo hacer que gire que se mueva el cubo hacia los lados, ¿sí? Manteniendo apretado control y girando la rueda del mouse, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, el zoom es con el giro de la rueda del mouse. Si aprieto Shift y giro la rueda del mouse, el desplazamiento es vertical. Control y giro la rueda del mouse, el desplazamiento va a ser horizontal. Perdón, un segundito. Bien. Acá pudieron ir viendo los nuevos. Bien. Perfecto. Bien, vamos a ver. Vamos a ver ahora. A ver. Que podemos. A ver esto. Que podemos agrandar este objeto, lo podemos mover y lo podemos utilizar estas flechitas, ¿sí? O sea, el manipulador 3D, donde están los tres ejes, el eje de la X y el eje de... Moviendo estas flechitas, Z, podemos desplazar nuestro objeto hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, en el Y, bueno, hacia adelante o hacia atrás en realidad sería, y hacia los lados, con E. Bien. También podemos volver a ubicar, a posicionar nuestro objeto, borrando, ¿sí? Anulando los movimientos de desplazamiento que le implementamos. Entonces ponemos en objeto, clear, location, y vuelve a la posición original. Acá está nuestro manipulador 3D, el icono, y está activado el modo de las flechitas para hacer desplazamiento. Pero podemos activar la rotación al modo en que se trabaja un poco con el editor de Second Life. Podemos rotar en el eje Y, ¿sí? En el eje X, en el eje Z, o también de modo libre en cualquiera de los ejes.
Este círculo blanco indica la rotación libre, por fuera de cualquier eje. Si queremos volver a la rotación inicial que tenía nuestro objeto, vamos a Objeto, Clear, y en este caso rotación, o simplemente Alt R, y vuelve a la rotación inicial. También podemos escalarlo. Elegimos de estos tres iconos el de escalar. Lo podemos escalar libremente si tomamos el circulito blanco. Ven acá, ¿sí? Entonces se va a escalar en forma libre. Podemos escalarlo en alguno de los ejes. Por ejemplo, ahí, acá, en este caso lo estoy achicando, ¿sí? Las medidas aparecen acá abajo. Si se fijan, en el costado inferior, al escalarlo van apareciendo y modificándose esas medidas. Si yo mantengo apretado control, esa escala va a ser más limitada, va a estar más controlada. Si aprieto Shift, perdón, si aprieto Shift también. Bueno, esto es una cuestión que no me está funcionando ahora, pero no importa. No, son unidades de Blender. Las unidades de Blender son equivalentes a nuestro sistema métrico decimal. Una unidad de Blender es, cada casillita que vemos acá es una unidad de Blender. Fíjense, a ver, objeto. Clear, en este caso, escala. Fíjense que nuestro objeto, bueno, está un poco desplazado. A ver, voy a poner en vista ortogonal para que se vea. Fíjense que, bueno, no se visualiza demasiado bien, pero este es como la primera casillita y esta es la segunda. Esta es una unidad de Blender, esta es otra unidad de Blender. El cubo mide 2 unidades de Blender. Si vemos acá, en dimensiones, son 2 unidades de Blender. 2 unidades de Blender. ¿Sí? Que es equivalente a... Un segundito. Bueno, ahora no lo encuentro. Bueno, ahora no lo encuentro. Es equivalente a nuestro sistema métrico decimal. Está en pulgadas, pero eso hay que activarlo. Que ahora no lo puedo encontrar. No me acuerdo dónde estaba. Yo prácticamente no lo uso. Bueno, no lo encuentro. No importa.
segundito. Acá era. Acá. Bueno, acá figura la numeración, ¿sí? El largo, en este caso, ¿sí? Y acá hay que estar para activarlo y ahora no lo puedo encontrar. Bueno, no importa. Bueno, pero es equivalente a nuestro sistema métrico decimal. Por lo tanto, serían como 2 metros, ¿sí? De cada lado, ¿sí? Bueno, no me voy a meter ahora con eso. Ya. Después te digo cuando lo encuentre, porque ahora no lo encuentro. Bien. Vuelvo a un objeto, que es donde estamos trabajando. Y el modo transparente. Bien. Entonces, podemos ir escalando, moviendo, ¿sí? Nuestro objeto utilizando este manipulador. Pero, en general, vamos a poner la flechita, en general utilizamos atajos de teclado. Para mover el objeto usamos la tecla G, ¿sí? Y con G podemos desplazar el objeto. Apretamos clic derecho para anular ese desplazamiento. Para rotarlo, la tecla R y podemos rotar nuestro objeto. Con clic derecho anulamos la rotación. Y también para escalar apretamos la tecla S y por lo tanto vamos a agrandar o achicar el objeto. Y anulamos con clic derecho del mouse. Bien. Podemos determinar en qué eje queremos que se desplace, que rote o que se agrande o achique el objeto. Por ejemplo, si quiero que se desplace en el eje X, aprieto G para desplazarlo y aprieto X para que se desplace en ese eje, exclusivamente en ese eje. Clic derecho para anular ese desplazamiento. Ahora queremos que se desplace en X 3 unidades de Blender. Entonces apretamos G, X y en el teclado numérico 3. Y se desplazó 3 unidades de Blender. Clic derecho, anulo la operación. Si quisiera que se desplazara 3 unidades de Blender, pero para el otro lado, aprieto G, X y pongo -3 y se desplaza para el otro lado. Recuerden que la parte inferior, ¿sí?, por debajo del grid, siempre va a tener número negativo. Lo mismo el lado izquierdo del grid. Del lado derecho o la parte superior vamos a poner números positivos. Bien. Entonces, cada una de estas operaciones de desplazar, rotar o escalar, las vamos a utilizar en modo objeto, en forma aislada, o sea, simplemente la letra G, la letra R, la letra S, o bien agregándole el eje en que queremos que se realice esa operación y en algunos casos el grado de rotación, los metros de desplazamiento o como es la dimensión que queremos que se
agrande o se achique ese objeto. Pero esto en modo objeto. Si entramos al modo edición, desde acá podemos cambiar a modo edición. Vamos a poder además seleccionar si queremos que esas transformaciones se realicen sobre los vértices, sobre las aristas o sobre las caras. Acá podemos ir seleccionando aristas, voy a seleccionar esto, aristas, vértices, aristas, caras. Vértices, fíjense que aparecen como puntitos, ¿sí? Son los vértices del objeto, y yo puedo ir seleccionando un vértice con clic derecho, puedo seleccionar otro, el que yo quiera, ¿sí? Pero cada vez que selecciono uno, se deselecciona el anterior. Si quiero seleccionar dos vértices, o más de uno al menos, selecciono uno y después, apretando Shift, voy a seleccionar los otros que yo quiera. ¿De acuerdo? Entonces selecciono uno, selecciono otro más, manteniendo apretada la tecla Shift. Y las mismas operaciones puedo realizarlas con estos vértices seleccionados. Por ejemplo, los desplazo en Y 2 unidades de Blender. Y fíjense que he transformado ese objeto inicial. Control Z. Puedo rotarlo, aprieto R, ¿sí? Y estoy rotando esos dos vértices. Clic derecho para anular. Puedo hacer con A, selecciono y deselecciono. Puedo seleccionar una arista y manteniendo apretado Shift puedo seleccionar más de una arista, ¿sí? Puedo desplazar estas aristas en un sentido, en el otro, control Z. Puedo hacer rotación, ¿sí? Etcétera. Si elijo caras, me van a aparecer las caras del cubo con un puntito. Entonces yo puedo seleccionar una cara, la puedo rotar con R, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien, estas serían como operaciones básicas, fundamentales, comandos fundamentales de desplazamiento con G, rotación con R y escala con S. Puedo determinar en cada caso el eje en que yo quiero que se desplace, rote o agrande o achique, y lo mismo en relación a los grados de rotación, a la distancia de desplazamiento, etc. Pero una de las operaciones fundamentales y básicas para modelar objetos en Blender es el uso de la extrusión. El comando es la letra E. En este caso yo tengo seleccionada una cara, ¿sí? Por ejemplo, si yo la quiero escalar, aprieto S, muevo el mouse hacia adentro y la escalé, la achiqué esa cara. Y quiero hacer una extrusión, o sea que quiero agregar caras, ¿sí?, a mi modelo. Le voy a hacer una extrusión, en este caso, en el eje Y. Entonces aprieto E y fíjense que ya hay un eje por defecto que viene.
yo puedo hacer esa extrusión en ese eje, o bien determinar en qué eje. Yo dije en el Y. Bien. Hago clic izquierdo para confirmar esa extrusión. Y fíjense que donde había solo una cara, ahora está, ¿ven? Se agregaron algunas caras más. Cada vez que hacemos, se van a agregar caras a la geometría. Y por lo tanto aristas y vértices, obviamente. Entonces, por ejemplo, yo quiero extruir aquí, ¿sí? Hago E, muevo, ¿ven? Se están agregando nuevas caras. Si yo ahora confirmo, ¿sí? Confirmo la extrusión, pero me arrepiento. ¿Qué tendría que hacer para anular esa extrusión? A ver, podría apretar control Z. Entonces, control Z, ¿sí? Y se anula esa extrusión. Ahora bien, puede suceder, vamos a hacer acá, extrusión, confirmo. Muevo aquí y ven que ya está. Ahora aprieto control Z y me parece que ya está solucionado el tema. Pero sin embargo, las caras de la extrusión quedaron ahí escondidas. Por lo tanto, tengo que volver a hacer control hasta hacerlas desaparecer. Para anular definitivamente esa extrusión. Bien. Entonces, la extrusión es una de las operaciones fundamentales que vamos a utilizar en Blender para realizar los modelos que necesitemos. Y el atajo de teclado es la letra E. Extruyo. Muchas veces usamos extrusión y escala en forma combinada como para ir dando forma a nuestros objetos. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda? Hasta acá. ¿Alguna? Bien. A ver. Bien. Entonces tenemos modo objeto, modo edición, las diferencias, ¿sí? En modo objeto veíamos que estas operaciones se realizaban sobre el objeto en su totalidad y acá se van a realizar por aristas, ¿sí? O vértices, ¿sí? O sea, este es el modo en que efectivamente vamos a mucho más cómodo en la edición de las mallas. Bien, voy a pasar al modo objeto. Puedo cambiar de acá o apretando la tecla Tab. Y voy a eliminar este objeto. Con X, delete, se elimina el objeto. Bien. Y voy a agregar una nueva malla, una nueva geometría. Las mallas se van a agregar donde esté ubicado este cursor, ¿sí? Fíjense que si yo pongo esto ahí y agrego una malla, por
por ejemplo, una esfera, se va a agregar ahí. Si pongo aquí el cursor y agrego otra malla, por ejemplo, un cilindro, se va a agregar donde está ese cursor. ¿Ya? Borrar ahora esto. Y quiero ubicar nuevamente el cursor acá en el centro. Entonces, Object, Snap, adherir cursor al centro. Bien. Entonces ya lo tengo ubicado para que se me agregue ahí la nueva malla. Y vamos a agregar, a ver, una mona, monkey. ¿Sí? Esta mona, para verla un poco mejor, acá en la barra de herramientas le vamos a dar un suavizado, donde dice Smooth. Bien, ya la tengo suavizada esa malla. Ya, cerrar acá, N, pensé que estaba. Bien, entonces tenemos esta mona. Estamos trabajando con una perspectiva de 3 dimensiones, ¿sí? ¿Y qué pasa? Nosotros, cuando editamos un objeto, no nos conviene utilizar el modo perspectiva, porque hacer engañoso a la vista. Y hablando de vista, tenemos diferentes formas o diferentes vistas. La vista superior, la vista frontal, la vista... ¿Sí? Esto lo pongo con el teclado y vamos a ver acá, donde dice User, cómo va a cambiar. Si apretamos 1, es la vista. Si apretamos 3, es la vista derecha. Si apretamos 7, es la vista desde arriba. 1, 3, 7. 1, 3, la lateral derecha, y 7 superior. Volvemos a... Entonces tenemos básicamente la tecla 1, 3 y la 1 es la vista frontal, la 3 la 7, la vista para ver los lados, si uno es frontal, el lado opuesto, el lado va a ser agregándole al 1 la tecla control, control, y vemos la parte de... Lo mismo la vista lateral. Con 3 es derecha, control 3 va a ser izquierda. Lo mismo y también la vista inferior. 7 dijimos que era la vista superior. Con control 7 va a ser la vista inferior. Ahora, fíjense, estamos con la vista frontal en perspectiva. Nosotros, para diseñar, trabajamos con la vista ortográfica, que la activamos con la tecla 5. Y desactivamos también con la tecla 5. Fíjense cómo va cambiando, ¿sí? Están ambas con la vista frontal, en un caso es en perspectiva y en es ortográfica. La vista en perspectiva nos presenta la perspectiva con digamos. Y la vista ortográfica es como si trabajáramos con 2 dimensiones, ¿sí? El alto y el ancho, y la profundidad. O sea, como si trabajáramos con una imagen. Por eso ortográfica. Y nos permite mayor exactitud y mayor precisión
de modelar. A veces, para ver cómo nos va quedando ese modelo, volvemos a la vista en perspectiva. Pero para trabajar específicamente usamos la vista ortográfica. Bien. ¿Qué más? Otra de las cuestiones que vamos a ir viendo, voy a entrar, a ver, no. Acá decíamos que trabajábamos en modo objeto, en modo edición, ¿sí? Pero hay otros modos. El modo de esculpir, ¿sí? Acá podemos esculpir nuestros objetos. Para eso tenemos diferentes cinceles, pinceles. Pero no vamos a trabajar con este. También tenemos el modo de pintura, diferentes modos de pintura, de vértices. El modo de peso de influencias, ¿sí? Acá es fundamentalmente para trabajar con Rigged Mesh, ¿sí? Y, el modo de pintura para pintar texturas. Pero básicamente, en principio, los más que vamos a utilizar son el modo objeto y el modo edición. Y también aquí podemos visualizar el modo sol. Estamos en el modo edición, pero sol. Yo desactivo todo esto y veo un objeto sólido. Pero a veces necesitamos poder, ¿sí? Los vértices de atrás para poder seleccionarlos. Vamos al modo de trabajo, wire. Y vamos. Esos, ¿sí? Y fíjense, por ejemplo, si yo quiero hacer una selección, voy a volver al modo sol. Supongamos yo quiero seleccionar todos vértices, ¿sí? Todos estos vértices. ¿Sí? Estoy de frente. Y para seleccionar la tecla C, que me aparece esta ruedita, para sacar la rueda, checarla para mi selección. Entonces, selecciono así, clic derecho, y fíjense que como cuando en modo sólido, estos otros que yo quería. Entonces, le selecciono otra vez, pongo modo alambre, o apretando la tecla Z, paso del modo sólido al modo alambre, y viceversa. Vuelvo a apretar C, y vuelvo a seleccionar esto. Vuelvo al modo sólido, y fíjense que ahora sí he podido seleccionar, porque trabajé en modo. Ahora, en la vista ortográfica, voy al modo alambre con C, pero en vez de vista ortográfica pongo en perspectiva, sí. Y ahora, ¿cómo hago para hacer mi selección de la parte superior? ¿Sí? Fíjense que es muy engañoso. Acá, supongo que está el área, ¿sí? Tengo que seleccionar el C. Vamos a ver
A lo mejor me sale. A ver, vuelvo al modo sólido. Fíjense, funcionar. Muy confuso. Bien. Me selecciono todo. Entonces, en cuanto a vista, que utiliza el 1, el 3, el 7, en algunos casos le agregamos la proyección y la proyección ortográfica. En modo objeto voy a elegir mona, para ir cerrando, un cubo. Puedo agregarlo desde acá, mesh, cubo. Voy a entrar al modo edición y voy a agregarle corte, ¿sí? Para agregarle corte, aprieto la tecla me tengo que posicionar, de seleccionar, me tengo que posicionar en alguno de estas aristas junto a una arista vertical. El corte que voy a hacer va a ser, si me posiciono en una arista horizontal, el corte va a ser vertical. Me voy a posicionar en una arista, aprieto control y fíjense que ahí ya tengo un corte. Puedo agregar más cortes moviendo la ruedita del. Yo puedo seleccionar la cantidad de cortes. Por ejemplo, quiero 3, muevo la ruedita del mouse hasta que tenga 3. ¿Cómo? ¿Cuál es tu duda, caminante? Fíjense, me posiciono sobre la arista, claro, apretando control R, y voy a hacerle un corte a este cubo. Entonces, me posiciono sobre una arista vertical, ¿sí? El mouse, digo, lo pongo sobre una arista vertical. Aprieto control R y aparece la línea violeta, ¿sí? Si yo quiero darle un solo corte, hago clic izquierdo y ahí está el corte. Como le di un solo clic izquierdo, yo tengo la posibilidad de mover ese corte de deslizarlo en la posición que yo. Si quiero que me quede en el centro, anulo este movimiento con clic derecho y ya queda en el centro. Otra posibilidad, otra Z, sería volver a posicionarme sobre la arista vertical, control R, me aparece el corte y si yo ya quiero que me quede en ese mismo lugar, 2 veces clic izquierdo. Este primer clic es para mover, el segundo clic es para confirmar ya. Deshago. Pero también yo puedo hacer un corte. Me posiciono sobre la arista vertical, control R, muevo la ruedita del mouse hasta el número de cortes que yo quiero, ¿sí? Puedo hacerle muchísimos cortes o simplemente 3, como les dije antes. Entonces, 4, o 3 o 2, vamos a poner 3. Hago doble clic izquierdo para que se queden en ese lugar.
Ahora, supongamos que no me conforma y quiero deslizar un corte hacia algún lado. Entonces, voy a seleccionar ese corte con Alt, clic derecho para seleccionar todo ese loop y simplemente lo desplazo, ¿sí? Hacia donde yo quiera. ¿Mm? Control Z, Control Z, Control Z, Control Z. Otra de las formas es, me posiciono sobre un eje, sobre una arista vertical, aprieto R, yo quería tres, por ejemplo, voy seleccionando con la rueda un montón de cortes, ¿sí? Y quiero que haya 10 cortes. Entonces, teclado numérico, pongo 10. Confirmo y ya tengo 10 cortes agregados al cubo. Les decía que si me posiciono sobre un eje, sobre una arista horizontal, el corte, control R, va a ser vertical. ¿Sí? Y por lo tanto, voy a ir dándole ciertos parámetros a a la malla. Vamos a hacerle, por ejemplo, acá yo quise crear caras, supongamos, ¿sí? Y en este lado no. Entonces acá hago selección por caras, selecciono 2, extruyo, ¿sí? Y voy realizando el objeto que yo necesito. Acá vamos a hacer, a ver. Ahora, todo loop, todo corte, voy a hacer acá un corte, a ver. No, vamos a, sí, a ver, vamos a ver si me hace control R, un corte. Perdón. Acá no me va a salir bien, porque se me cruza. Bueno, vamos a tomar esto. Solo aquí, acá, en selección de bordes. Ahora, vamos a seleccionar este borde. Tenemos seleccionada esta arista. Y en algunos casos también con los loops puede hacerse, pero no va a poder ser en este caso. Si yo aprieto la tecla V de esta, estoy dividiendo la malla. ¿Dónde está? Fíjense. Ahí la separé. Y yo puedo extruir eso que tengo seleccionado. ¿Sí? Vamos a anularlo, control Z. Si yo lo hiciera ahora que esto mismo, si yo la moviera ahora, ¿ven? Ahí no está separada, no está dividida esa arista. Si aprieto V, V corta, ahí sí ya se divide la malla. Esto también es importante para modelar. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, creo que es bastante por hoy. Más o menos comprendieron esto de los cortes. Entiendo que para los que no tienen conocimientos esto va a ser complejo, ¿sí? Pero mínimamente que
sepan, cuando se incorporen a Blender básico, que mínimamente sepan de qué estamos hablando y que tengan cierta idea, ¿sí? Y que puedan manejarse, aunque con cierta dificultad, pero que puedan entender mínimamente de qué se trata. ¿Mm? Bien, eh, vamos a dejar acá por hoy y nos reencontramos el próximo domingo también para terminar, para cerrar este mini curso intensivo, especialmente orientado para la gente nueva, para que después empecemos ya con el curso básico, ya modelando y diseñando objetos. Muy bien, ¿alguna duda? Dejamos acá entonces. Gracias.